P20.000. Nuestros planes de internet tienen compartición 2-1. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Siete 55 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos abrir un espacio para un debate sobre lo que sucediera en la Asamblea Nacional este martes, luego de 186 días de presentado a través del Decreto Ejecutivo 425, la reforma parcial a la Constitución que tuvo el visto bueno de la Corte Constitucional y que finalmente ayer se votó. Primer debate se recibieron observaciones tardíamente porque no había voluntad política en quienes dirigían en ese momento la Asamblea, y ahora con 82 votos la Asamblea aprobó la presencia de bases militares extranjeras en el Ecuador, más allá de lo que dice actualmente la Constitución. Esto deberá volver al control constitucional en la Corte Constitucional y finalmente ir al CNE para que se convoque a un referéndum al pueblo ecuatoriano para que dé su veredicto en las urnas. Por cierto, a partir de un hecho, ayer hubo reacciones, se llenaron la boca los políticos, la oposición, la politiquería de la soberanía cuando aquí un gobierno de 10 años permitió que se instalen irregulares en campamentos que le llevó a Colombia marzo del 2008 a bombardear en nuestro territorio. Con un hecho, no se puede generar una falsa expectativa que con esta reforma parcial a la Constitución se va a arreglar el conflicto armado interno. Es un problema para largo tiempo, de largo aliento, pero sí pudiera contribuir por lo menos a enfrentar el conflicto armado interno. La bienvenida al doctor Hugo Acero, experto en seguridad, y al arquitecto Fernando Carrión, experto y académico. Doctor Hugo Acero, su visión desde Colombia con esta aprobación en la Asamblea Ecuatoriana de esta reforma a la Constitución. Buen día. Buen día, Miguel, y saludos a mi amigo Fernando Carrión. Bueno, la verdad es que apenas se conoce, digamos, la noticia. Desde luego ya había hecho un trámite en la Asamblea de manera particular, y pues no es tanto la creación de bases militares, porque Ecuador tiene bases militares. Yo creo que apuntaría a lo que Colombia también ha tenido y tuvo durante el Plan Colombia, y es básicamente a una asistencia en materia de seguridad, en materia de justicia, de inteligencia con los Estados Unidos, en donde desde luego participaron servidores públicos o por lo menos funcionarios de estas áreas en colaboración con el gobierno colombiano, particularmente con las Fuerzas Armadas, en distintas actividades. Particularmente lo más centrado que estuvo fue en temas de inteligencia y en temas de información, que desde luego Estados Unidos tiene, y de manera particular pues el mando y la dirección siempre la tuvieron las fuerzas y la han tenido, en el caso colombiano, las Fuerzas Armadas colombianas, y no ha sido pues una base militar norteamericana, sino básicamente los temas de asistencia militar y de inteligencia en el sector, no negando que desde luego allí hay presencia de expertos militares, como ha habido presencia de la DEA, como ha habido presencia del FBI, pero en el marco de la cooperación que se da en materia de seguridad, defensa y justicia. Bienvenido al arquitecto Fernando Carrión. Su primer comentario respecto de esta reforma al artículo 5, reforma parcial a la Constitución, para no generar falsas expectativas, siendo importante lo que ha ocurrido, porque se puso un bloqueo en la Constitución del 2008. Con esto no se va a acabar la delincuencia, ni tampoco se van a resolver los problemas de seguridad en el país. ¿Qué significado tiene esta aprobación, arquitecto Carrión? Buen día. Buen día, Miguel. Un saludo cordial a Hugo, a quien me aprecia de una amistad ya muy larga, casi de un siglo debe ser ya. No, por lo menos desde el otro siglo. Desde el siglo pasado.
Exactamente, exactamente. A ver, quizás vale la pena, hacer un análisis de los dos momentos respecto de las bases militares aquí en el país. El primero, se establece un acuerdo entre el presidente Maguad y el presidente Clinton de los Estados Unidos para establecer una base militar aquí en Manta. Eso se inscribe justamente en la lógica de lo que significa el Plan Colombia, que también se firma en el mismo año, en el año 99. Es parte de eso. La tasa de homicidios que nosotros teníamos no era tan alta, era sin duda importante, pero no era tan alta. La tasa de homicidios era de 13 homicidios por 100.000 habitantes. Y lo interesante es que cuando sale la base militar de Manta, nosotros teníamos 17.8 homicidios por 100.000 habitantes en el 2009. En otras palabras, esa base militar no significó una reducción de la violencia porque me parece que no estaba dirigida hacia eso. En otras palabras, fue una exigencia externa. Hoy día, en el año 2024, la cosa es totalmente distinta. Ya no es parte de una política internacional, una demanda internacional o externa, sino que es una demanda local, básicamente del gobierno ecuatoriano, que el año pasado le planteó a la Asamblea una reforma constitucional. Hoy día la tasa de homicidios es muy alta. Si es que se proyecta hasta fin de año, probablemente nuestra tasa será de 55, 56 homicidios por 100.000 habitantes, que es francamente una locura. Nosotros nunca habíamos llegado a un nivel tan alto como ese. Lo mismo en términos de el narcotráfico. En el 99 el narcotráfico en el Ecuador prácticamente no existía. Hoy día es una realidad muy grande. Ayer estaba haciendo cálculos de cuánta droga pasa por el Ecuador y llegué a la conclusión de que más o menos transita por aquí 830 toneladas, más lo que se consume en el Ecuador, que es alrededor de 60, 70 toneladas, y más lo que se captura, que es alrededor de 300. En realidad son 297. Si nosotros sumamos eso, pues por aquí se quedan 1.200 toneladas, que es más alto que lo que produce Perú y más lo que produce Bolivia. En otras palabras, el tema del narcotráfico y el tema de la violencia en este año es francamente muy complicado. Y para eso... Fernando, a propósito de lo que tú señalas, para que continúes, ¿cómo sale el cálculo si se confiscan alrededor de 300 toneladas? ¿Cómo se hace el cálculo para que se señales 1.200 toneladas en el Ecuador? Pues sumando, ¿no? Entonces están estas 300 de captura más 830 que pasarían por el Pacífico y por el Amazonas, y más del consumo interno, que es alrededor de, como decía, 60-70. Entonces tú sumas todo eso y te da 1.200, que es una cantidad muy, muy alta. En absoluto se acerca a lo que el embajador italiano señalaba, de que por aquí pasaba el 70% de la droga que se produce en América Latina. No tiene en absoluto nada que ver. Pero de todas maneras es una cantidad muy alta, es una cantidad muy significativa. Vuelvo con el doctor Hugo Acero. ¿Cuánto puede contribuir? Bien señalaba Hugo que la experiencia colombiana larga, de más de 4 décadas, no determina la instalación de bases, pero sí la ayuda militar, especialmente en el tema de inteligencia, el tema de la justicia, tan retardada en el Ecuador, y la información, que es fundamental para combatir a los grupos delincuenciales. Y ahí hay un dato importante, digamos, desde el punto de vista de Colombia, y es que la inteligencia norteamericana tiene información como ninguna otra. Las agencias norteamericanas acopian todos los años, todos los días, todas las horas, de manera particular, información, no solamente sobre las personas que están investigando ligadas al crimen transnacional. O sea, tienen mucha información, pero sobre todo tienen información de los movimientos financieros, tienen información de los socios, tienen información de las estructuras, y desde luego eso apoya digamos, la decisión de la justicia norteamericana a pedir
en extradición y a ir juzgando mientras que se detienen a muchas personas en el mundo y particularmente personas ligadas a este tipo de actividades criminales. Información que no tenemos los países y que tenemos muchas debilidades en dos materias importantes frente a un crimen transnacional como lo es el narcotráfico, como también ya lo es la minería ilegal, como es la trata de personas, y es básicamente las labores de inteligencia e investigación criminal. Entonces, esa cooperación es muy importante. Colombia, adicional a esto, pues desde luego contó con apoyos en equipos y desde luego personal que trabajó directamente con las Fuerzas Armadas y de Seguridad y de Justicia colombianas, que dieron muy buen resultado. Tan buenos resultados se dieron en su momento que los procesos de salida directa de droga hacia los Estados Unidos pues se interrumpió, y se interrumpió de manera muy fuerte, lo que llevó a los narcotraficantes a buscar salidas por otros países. La encontraron en Venezuela y permanece en Venezuela con la anuencia del gobierno venezolano, y hoy, para sorpresa nuestra, o no para sorpresa nuestra porque eso ya es real, se comprueba que en territorio venezolano agentes de rusos e iraníes están entrenando a las disidencias en el manejo de los drones. Entonces, bueno, pero ahí es un tema con Venezuela. Pero comienza a salir droga por Venezuela, por Ecuador, por Brasil y mucho más allá. Comienza a salir pues por países como Argentina, Chile, o sea, comienzan a buscar otras rutas distintas a la salida directa de droga hacia los Estados Unidos, y comienza a tener un papel muy importante los puertos de todos estos países. Además, el mercado se ha expandido. Otra era la época en que el mercado mayoritario estaba situado en los Estados Unidos. Hoy hay mercado de para la cocaína en Asia, en Europa y en otros continentes, y eso desde luego hace que la distribución desde distintos países sea mucho más efectiva para los narcotraficantes. Entonces yo creo que hay varios elementos que desde luego le posibilitaron a Colombia tener algún control. En el 2014 llegamos a tener solamente 43.000 hectáreas. Desafortunadamente el país fue tremendamente ingenuo, creyendo que con la desmovilización de las FARC se acababan todos los problemas, y la verdad es que mientras que el combustible, como es la coca y como es la minería ilegal, permanezcan ahí, pues estos grupos criminales van a seguir jugando. Entonces pasamos de 43.000 hectáreas a 2023 a 253.000, y es posible que este año terminemos con algo más de 300.000 y iría muy cercano a las 2.500 toneladas de coca producida, de cocaína. Entonces, definitivamente hay que pensar las estrategias, digamos, con lo que se ha hecho, y es lo que está buscando Ecuador, buscando cooperación particularmente de los Estados Unidos, pero también hay que hacer un esfuerzo local muy fuerte para ir quitándole a estas organizaciones criminales no solamente la renta, sino también desarticulando este tipo de estructuras. Fernando Carrión, para ilustrar este debate sobre la reforma parcial a la Constitución y su incidencia en el Ecuador, esta mañana el ministro del Interior, John Reinberg, en Teleamazonas dio datos precisamente sobre el tema de drogas en el país. Por favor, para que lo comente Fernando. Hemos aumentado a 90.74 toneladas destruidas, que implican 1.724 millones de dólares que dejaron de llegar hacia estos grupos criminales. Y en el tema de extorsiones y secuestros, ya sumamos más de 32 millones de dólares que hemos impedido que llegue, también estamos hablando de enero a la fecha, que llegue sobre los grupos delincuenciales, más de 960 detenidos que están presos en el tema de extorsiones y 434 personas por el tema de secuestros. ¿Por qué le digo estas cifras? Estamos trabajando, estamos golpeando las economías, estamos golpeando las estructuras. Solo en esto hay más de 16 grupos delictivos que los hemos afectado. ¿Qué piensa de estos datos y cómo viene actuando el gobierno, Fernando? Bueno, son datos interesantes, no se puede negar, pero lo que estamos viviendo nosotros con la tasa de homicidios es una tendencia creciente. Estos primeros meses
de este año han significado un incremento del 65% de los mismos meses del año pasado. 65%. El promedio de personas asesinadas por día es de 26, es una locura. Es decir, una por cada hora, un poco más incluso. Y el incremento que hay en extorsiones y en secuestros es mucho más alto incluso que la tasa de homicidios. Y hay una diversificación del delito que hoy día, por ejemplo, se expresa en la minería ilegal, que es otro de los sectores económicos más rentables. Si el narcotráfico genera más o menos 4.000 millones de dólares al año, la minería ilegal está en 1.500. Es decir, es una cantidad muy grande. Si uno suma esos dos, ya estamos hablando de 5.500. Es decir, ya estamos hablando más o menos de un 5% del Producto Interno Bruto. Es un sector de la economía muy rentable. Yo hice un mapa, no en estos años, sino hace 5 años, de la droga que llega al Ecuador, hacia dónde va. Y la presencia del Ecuador en el mundo con la droga es francamente impresionante. Y digo los 5 años porque hoy día la cosa es mucho mayor, porque en ese momento estaban recién entrando los mercados europeos, asiáticos, africanos, etcétera, que hoy día ya están absolutamente consolidados. Y entonces hoy día la presencia del Ecuador no es a través de las flores, de la pesca, del petróleo, etcétera, sino a través del narcotráfico. Y yo aquí no conozco por lo menos mucho o nada respecto de qué es lo que hace la Cancillería, qué es lo que hace el Ministerio de Comercio Exterior, etcétera, porque generalmente solo estamos pensando en términos de policía y de Fuerzas Armadas, pero la presencia del Ecuador afuera es francamente impresionante. Doctor Hugo Acero, a ver, este tema que ha citado Fernando Carrión, la incidencia de la minería ilegal que se ha extendido incluso a la par de la droga, a sabiendas de que la exportación del oro es legal, la droga no, y con empresas fantasmas, el caso del Ecuador. ¿Cómo golpear a estas economías ilegales que están incidiendo en nuestros países? Bueno, ahí hay un tema, y fíjate que parte del problema con frontera no es solamente el paso de drogas, sino también la explotación minera. Ahí están los comandos de la frontera trabajando con algunas organizaciones criminales de Ecuador, la explotación de oro en la frontera. En Colombia tenemos otras áreas. Últimamente, hace 3-4 días, hubo noticias de acciones conjuntas entre las fuerzas militares o armadas de Brasil y Colombia, y de justicia también la fiscalía en la frontera con este país, en Brasil, en donde se destruyeron 53 dragas, de esas que llaman dragones, que son, pues, digamos, son de explotación de manera rápida y de alta contaminación, sobre todo de mercurio de los principales ríos, y eso es lo que está sucediendo. Entonces, es un mercado tremendamente atractivo. Es más, cuando los precios de la coca han bajado, el oro viene subiendo desde ya hace varios años, y eso lo están utilizando como dos fuentes los grupos criminales. En Colombia las disidencias se dedican a las dos cosas, y a muchas cosas desde luego, pero como rentas principales y de alta rentabilidad, el oro y la cocaína. Ahora, ¿cómo enfrentar este tipo de cosas? Lo tradicional y lo que estamos haciendo en Colombia, y se hizo con esta acción con Brasil, es destruir la maquinaria. Destruir la maquinaria en maquinaria amarilla, destruir los dragones, destruir todas estas dragas que se están haciendo este tipo de cosas, y pues al final del día estamos deteniendo la cadena más débil del tráfico, comercio, producción y comercio y tráfico de oro, a la gente que está ahí, ¿cierto? Y en algunos casos perjudicando a los mineros artesanales que han estado durante largo tiempo explotando este tipo de cosas. ¿Dónde están las acciones? Es lo que hay que preguntar. ¿Dónde están las acciones respecto a todas esas empresas que aparecen y desaparecen? Que sacan cantidades, kilos y kilos
Y de pronto es que aparecen en papeles porque se conforman y luego desaparecen. ¿Dónde están las acciones a las cabezas que están importando? ¿Cómo logramos determinar qué es legal de lo que los países están exportando y qué no es legal de ese oro? Y yo creo que ahí requiere un esfuerzo por parte del Estado, además de todas las acciones para que no haya contaminación de ríos, además de todas las acciones en términos de esa producción masiva de oro, donde estamos golpeando a esas empresas de fachada. Hasta ahí no las hemos visto. Y yo creo que esa debe ser la línea específica. Hay que trabajar en los 3 niveles. Hay que trabajar en ese nivel exportador con esas empresas de fachada, porque son muchas. En Colombia aparecieron 300 y luego aparecen 250, aparecen 170 y luego desaparecen. Pero eso es de papel, en su gran mayoría, para poder legalizar ese oro que de manera ilegal se está extrayendo y de manera ilegal se está exportando. Entonces yo creo que en el caso de Ecuador, yo diría que casi son las mismas condiciones a lo que está sucediendo en el caso colombiano. Fernando Carrión, a ver este tema que señala el doctor Hugo Acero, ¿dónde están las acciones, dónde están los accionistas, dónde está la movilización económica? Porque ahí cuánta importancia tiene el control de las cuentas bancarias, incluso en el caso ecuatoriano, de extorsionadores para depositar la extorsión. Lo que mal se llama una vacuna. ¿Cómo se hacen estas transacciones? ¿Cuál es el papel del sistema bancario y financiero? ¿Por qué no bloquear una cuenta donde se obliga a depositar los dineros producto de una extorsión, por ejemplo? Fernando. A ver, aquí el tema de la minería ilegal está presente en 18 de las 24 provincias del país, es decir, prácticamente en todo el territorio ecuatoriano. Es una cosa que se masificó, que empezó a crecer de manera significativa con el incremento del precio del oro a nivel mundial, y eso hizo que estas estructuras criminales, que fueron efectivamente golpeadas con las políticas, principalmente en sus cabecillas, se diversifiquen las organizaciones, y esa diversificación de las organizaciones haga que los que tienen los contactos con el narcotráfico sigan operando en ese espacio, pero los que perdieron ese contacto dentro de esa organización crean una nueva organización y ellos se van por otros tipos de delitos. Eso es lo que explica, por ejemplo, la extorsión, el secuestro y la minería ilegal. Ahora, lo que está pasando ya es una forma de articulación de las organizaciones delictivas tradicionales, hablemos así en el caso del Ecuador, los lobos, los choneros, los tiguerones, etcétera, que eran básicamente alrededor del narcotráfico, hoy día están ya vinculadas de forma directa al tema de la minería ilegal. Y como señalaba hace un momento, pues el tema aquí son 1.500 millones de dólares. El presupuesto del municipio de Quito es un poquito más de 1.000 millones. Es decir, es más que el presupuesto del municipio de Quito. Es una cantidad muy alta, muy grande. Ahora, ¿qué regulaciones existen? Por ejemplo, el GUAFE, yo diría prácticamente no existe. Yo creo que eso es una de las cosas que habría que fortalecer para que tenga una coordinación interinstitucional con el SRI, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Compañías, el INEC, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no está captando nada. O sea, si son 40, 50, 100 millones de dólares al año frente a los 4.000 del narcotráfico y 1.500 de la minería ilegal, pues no pasa nada, no pasa nada. Y entonces esa es una que hay que trabajar. Lo otro es que hay que trabajar el sector de la minería y hay que fortalecerle, hay que formalizarle. Y formalizar implica que los artesanos también entren en esa lógica, porque finalmente también los artesanos terminan haciendo una especie de minería ilegal, pero tienen que formalizarlos. Y luego sí tener políticas ya explícitas de ruptura del vínculo de la minería con estas organizaciones criminales que hoy día tienen vínculos internacionales. El tema de la droga, como el tema de la minería ilegal, es internacional. Lo que acaba de pasar en Sucumbíos con el asesinato de 11 militares por parte de los comandos de la frontera, que son de origen colombiano, es porque ahí hay un vínculo muy estrecho entre Colombia y Ecuador.
Y entonces aquí se necesita política internacional, se necesita política de integración, política entre Ecuador y Ecuador. Desgraciadamente este rato no son las mejores relaciones que nosotros tenemos, porque el presidente Petro hasta ahora no reconoce al presidente Noboa, a pesar de que vino a la posesión y dijo lo que dijo. Y descansó como descansó en Manta. Entonces, yo creo que aquí un grave problema que nosotros tenemos es que, y eso es para Colombia y para Ecuador, es que no podemos establecer políticas conjuntas porque no hay buenas relaciones, ¿no? Este tema muy importante que lo traslado al doctor Guacero. A ver, la colaboración internacional debe ser importante, como Estados Unidos entrega inteligencia, información, fortalecimiento de justicia, pero en la relación vecinal es fundamental. Colombia y Ecuador, dos pueblos hermanos, pero penosamente, como dice Fernando, hoy tenemos un presidente que está preocupado de otras cosas, viene a la posesión del mando y ni siquiera reconoce al presidente legal y legítimo y habla tonterías reclamando por un condenado por la justicia como Jorge Glass, habla de preso político y lo peor, lo compara con Venezuela, el Ecuador, es algo inaudito. ¿Cómo lograr una colaboración eficaz entre los países vecinos y también colaboración internacional? Pues Miguel, si ustedes están preocupados por mi presidente, digo mi presidente porque es el presidente de Colombia, no porque sea mío, pues no lo considero, no me siento representado por él, nosotros sí que estamos tremendamente preocupados, porque la verdad no está gobernando, la verdad se dedicó a hacer campaña, la verdad sacó los viejos manuales de clandestinidad y de su accionar para seguir soñando con el gran libertador de las Américas y del mundo, porque ya no es solamente de Colombia, de las Américas, sino del mundo. Entonces, yo creo que va a ser muy difícil para el gobierno de Ecuador establecer alguna posible relación con el gobierno de Colombia en esas condiciones. Creo que sería sensato, tremendamente sensato, recurrir a los mandos medios, pero en ese poder diplomático que plantea Fernando Carrión. Y es, hombre, unas cartas muy bien estructuradas por parte del gobierno ecuatoriano, pidiéndole abiertamente al gobierno colombiano una cooperación judicial, de fuerzas militares, de seguridad en la frontera, y que coordinen las fuerzas, y que coordinen las instituciones de justicia que tengan que coordinar de los dos países y que comiencen a trabajar en equipo. De lo contrario, vamos a perder, y lo digo hasta el 7 de agosto del año entrante, que se cambia el gobierno en Colombia, y eso si no repite, ojalá no sea así, vamos a perder más de un año, 3 meses, 4 días, 24 horas, 17 minutos, en fin. Tenemos pérdida de tiempo. Y esa pérdida de tiempo es ganancia en ese nivel de descoordinación que tenemos en la región, porque también está peleando el presidente colombiano con la presidenta de Perú. Y pues igualmente viene, no hay relaciones con México en estos temas. Entonces vamos a perder mucho tiempo y mientras tanto los delincuentes sí están trabajando de manera coordinada, en equipo, se cooperan, son alianzas estratégicas transnacionales, en ese negocio está bollante, está creciendo, y los estados no estamos haciendo la cooperación que nos corresponde. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo diplomático, por lo menos, para que en materia de seguridad, defensa y justicia comencemos a cooperar. Y quienes hacen ese tipo de trabajo no es propiamente los presidentes, son las fuerzas. Y es sentarse a mirar desde el nivel binacional cómo enfrentar los problemas de lado y lado, pero particularmente de la frontera, que son comunes, como lo plantea Fernando, y que sucedió con el hecho del asesinato de los militares ecuatorianos en la frontera por el comandos de la frontera, valga la redundancia. Entonces yo creo que eso es un esfuerzo que hay que hacerse desde el punto de vista diplomático y sobre todo no perder la esperanza de que puede darse ese nivel de cooperación. Yo he hablado con los militares colombianos, con la policía colombiana, y hay esa disposición completa a trabajar. Y lo que se requiere es básicamente decir sí, y puede que no se pueda ver el presidente Noboa con el presidente Petro, pero que las fuerzas sí comiencen a trabajar en equipo y eso no viene sucediendo desafortunadamente.
Hugo, ¿cuánto incide? Bueno, falta un año de administración de Petro, pero con estas condiciones, de alguna manera, si no hay una decisión política, simplemente los grupos delincuenciales sí avanzan en sus tareas en nuestros territorios. Están trabajando en equipo, no hay la menor duda. No hay la menor duda, es un crimen transnacional, los mueve la economía. Cuando hay diferencias lo arreglan a su manera. Eso no es quitando el gerente a través de la junta directiva en un debate y de votación, no, eso lo arreglan a su manera. Pero el crimen transnacional está muy bien desde el punto de vista de manejo económico de sus negocios y también muy bien desde el punto de vista de relaciones y de asesorías. Es que lo que llama la atención es que ellos tienen capacidad para tener asesoría rusa, asesoría iraní, y pues eso no pasa por el Congreso, pasa por el gobierno venezolano, que está apoyando a las disidencias desde hace rato, desde la época de Chávez, con el ELN allá. Ya el ELN es un ejército binacional. Algunos hablan que en territorio venezolano hay cerca de 5.000 guerrilleros del ELN. El gobierno venezolano les dio el manejo de las minas de oro. Y pues desde luego, además, el gobierno venezolano, pues todo lo que sale del Catatumbo en términos de droga y sale ahí por Maracaibo, pues está con la anuencia de algunos líderes de ese gobierno. Entonces, ese tipo de relaciones criminales a nivel internacional son bastante fluidas, mientras que los estados no las tenemos, y créame que la dinámica del crimen transnacional con las estructuras criminales en Ecuador son bastante diplomáticas, bastante buenas, contrario a lo que está sucediendo con nuestros países. Fernando Carrión, ¿cómo fortalecer esta colaboración internacional con estos antecedentes? Tenemos un presidente de Colombia que no ha contribuido en eso, partiendo de ni siquiera el reconocimiento al gobierno ecuatoriano. ¿Cómo fortalecer mientras sí se fortalecen las economías criminales? A ver, a mí me parece que hay que discutir de forma profunda lo que significa la cooperación. Yo creo que la cooperación es necesaria, es importante, etcétera, pero no tiende a resolver los grandes problemas que existen en nuestros países. Aquí yo creo que lo que deberíamos ir es en la línea de la integración. ¿Y por qué planteo esto? Porque si nosotros vemos quizás el ejemplo más interesante, que es la Unión Europea, la Unión Europea tiene este rato una tasa de homicidios que nos llega a 3 homicidios por 100.000 habitantes. ¿Por qué? Porque ha decidido asumirlo como Unión Europea. El gran problema que nosotros tenemos en América Latina es que las instancias regionales de integración están en un nivel de crisis, pero impresionantes. O sea, simplemente mirar el Mercosur, mirar UNASUR, mirar CELAC, que es una cosa que tiene creo que 13 años, una cosa así, y no logra despegar, más bien me parece que está implosionando. Y el caso de la OEA. Y entonces yo veo aquí un problema muy, muy grande. Una de las cosas interesantes que hizo la Unión Europea en la línea esta de la integración es una cosa que se denomina la armonización legal, que no es otra cosa más que los tipos penales sean exactamente igual en casi todos los países. ¿Por qué? Porque eso rompe la lógica del nacionalismo metodológico de actuación. Entonces es responsabilidad de cada país. Y en realidad no es así. Yo acabo de terminar un artículo en el que he planteado que América Latina es una plataforma internacional del delito. En América Latina no hay... todos los países consumen cocaína, cosa que hace 7, 8 años no era así. Todos los países de América Latina consumen cocaína. Todos los países de América Latina lavan. Todos los países de América Latina trafican. Todos los países de América Latina tienen estructuras criminales vinculadas a las globales. Y entonces, si nosotros queremos enfrentar esto con la cooperación, yo creo que no vamos a resolver. Aquí hay que integrarse y aquí hay que construir a partir de la inseguridad, que es un problema general de la región, hay que construir una instancia que permita enfrentar esto de forma conjunta. Producir información, circular la información, definir políticas conjuntas, establecer esto de los códigos penales,
Es decir, hay muchísimas cosas. Y eso no se está planteando ningún país. Y lo único que nosotros nos estamos planteando es pedirle a los Estados Unidos, pedirle a la China, pedirle al otro, etcétera. Y con eso no vamos a resolver absolutamente nada. Bien, muchas gracias por aportar a este debate a propósito de la aprobación de la reforma parcial a la Constitución, artículo 5, en la Asamblea Nacional, que permite bases militares extranjeras en el país. Sin embargo, los problemas de fondo profundos, como han señalado ustedes, siguen allí intocados. Muy amable al doctor Hugo Acero, experto en temas de seguridad, nos atiende desde Bogotá, y Fernando Carrión, catedrático de Flaxo. Muchas gracias. Un abrazo, Miguel, un abrazo, Hugo. Espero que nos veamos pronto. Chao, chao. Igualmente para Fernando y para ti, Miguel, un abrazo. Gracias. Muchas gracias. 8:30 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el economista Alberto Acosta Borneo, de Análisis Semanal, para hablar el anuncio de las medidas económicas que hiciera el gobierno este lunes. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda